Les voy a contar una historia muy traumática de mi vida y muy personal y que quería asegurarme de comunicar en el momento en que yo estuviese lista y en el momento en que tuviese una real intención para hacerlo. Y ese momento ha llegado. Cuando yo era niña tuve dos eventos de abuso sexual por parte de dos de mis primos. Uno cuando tenía aproximadamente 4 años y el otro cuando tenía aproximadamente 6 años. Por muchos años elegí no recordar esos eventos y especialmente el que ocurrió cuando estaba muy joven. Lo había olvidado y no fue hasta hace unos años que lo recordé. El segundo evento sí lo recordaba, pero elegí conscientemente olvidarlo porque me causaba mucho dolor y mucha ira. El primo que fue parte del evento cuando yo era más joven, una vez que yo fui adulta, se acercó a mí y tuvimos una amistad muy cercana. Él fue un buen apoyo en ese momento en mi vida y agradezco ese amor que en ese momento me expresó. Sin embargo, eso ahí estaba, esa memoria, que incluso yo dudaba si había sido real o era solo producto de mi imaginación. Y con el otro primo sí sentí siempre un enorme rencor. De hecho, voluntariamente me separé de su vida y me alejé. Y pasaron muchísimos años hasta que volví a verlo. Y luego no lo he visto nunca más. Hace unos años conocí una chica que me relató abiertamente su historia de abuso sexual. Pero esta historia era diferente porque esta era una mujer fuerte que ya había sanado, una mujer que hablaba sin miedo. Y eso fue el detonante para que yo me diera cuenta que eso era posible. Ella me mostró que era posible sanar esa herida, volverse más fuerte y no sentir de nuevo este miedo. Gracias a ella fui aceptando que era momento de ocuparme de esto. Entonces le conté esto por primera vez a una de mis mejores amigas. Una vez que lo conté, empezó a perder fuerza y yo empecé a llenarme de coraje para saber que tenía que lidiar con esto. Luego lo conté a mi psicóloga en ese momento. Sin embargo, no era la persona acertada para lidiar con esa situación. Entonces pasaron unos meses más y tuve un accidente. Ese accidente me obligó a permanecer inmóvil por varios meses. Y justo en ese tiempo hice mucha introspección y este evento apareció y vino a mí. Así que se lo conté a la psicóloga que tenía en ese momento. Y en efecto, ella fue la guía que yo necesitaba para esto. Ella me dijo, escribe una carta y expresa toda esa rabia, toda esa ira, toda esa tristeza. Escríbele a cada uno de tus primos. Eso me tomó unos días y no pude hacerlo. Me daba muchísimo llanto, me daba muchísima tristeza, sentía mucho miedo. Sin embargo, con el paso de los días, un día desperté y estaba llena de fuerza, estaba llena de coraje. Y entonces ahí, en lugar de escribir una carta a mí misma, escribí 2 correos electrónicos, porque me sabía las direcciones de correo de mis primos. No me pregunten por qué, no había hablado con ellos en muchísimos años, pero yo me sabía sus direcciones de correo electrónico. Así que les envié un correo a cada uno. Y les envié 2 correos sin insultos, sino con una enorme fuerza, diciéndoles que yo sabía lo que habían hecho, que esto era lo que me habían hecho sentir, y que yo era diferente, era fuerte y había sanado, y que esperaba que ninguno de ellos hubiese cometido este acto con nadie más y que de aquí en adelante no sintiera que tenía poder sobre ninguna otra persona. Ese fue mi correo de fuerza. Mi psicóloga se sorprendió muchísimo y por supuesto fue un enorme acto que me hizo sentir muy orgullosa de mí. Por supuesto, unos días después llegó el miedo a que me respondieran y llegó el miedo a que pusieran en duda eso que yo sabía tan certeramente. Así que mi psicóloga me guió durante estos días para yo sentir fuerza y para recordar que esto estaba en el pasado y que ellos no podían hacerme daño. Hicimos distintos ejercicios y los días fueron pasando y el miedo se fue haciendo a un lado. Nunca recibí respuesta y la verdad no quería recibir respuesta, para serles muy honesta. Con el paso de los días el miedo volvió y empecé a tener pesadillas y empecé a sentirme vulnerable nuevamente, a sentir ese miedo que el trauma te da. Entonces allí decidí escribir las cartas que mi psicóloga por primera vez había sugerido. Esas cartas hacia mí misma. Pero esas cartas fueron diferentes porque fueron como una enorme reflexión. Escribí 2 cartas diferentes. Empecé expresando todo mi dolor y todo lo que sentía, toda la rabia, toda la tristeza, todo el trauma, todo lo que yo sentí que esos eventos me habían quitado.
Y entonces empecé a reflexionar sobre las vidas de estos dos primos. Uno de ellos, como les dije, había venido a mí cuando yo era adulta con su amistad a representar un enorme apoyo, porque sin duda es una muy buena persona. Y yo siento que él inconscientemente vino a mí de adulta a pedirme de su propia manera disculpas por lo que había ocurrido. Así que mientras fui escribiendo todo eso en mi carta, el sentimiento cambió, se transformó y entonces entendí quién era él y pude tenerle amor. Y ese odio y resentimiento se transformó. Entonces lo perdoné. Y le envié luego un correo perdonándolo y diciéndole que tenía que cargar con esta culpa y que yo estaba bien y que le deseaba lo mejor. Y lo hice honesta y sinceramente. Con el segundo primo fue más difícil porque era alguien a quien yo había odiado muchísimo y cuyo evento fue mucho más traumático para mí, la verdad. Cuando empecé a escribir la carta, empecé también a reflexionar sobre su vida. Él ha tenido una vida muy difícil, problemas físicos, ha tenido enfermedades, ha tenido una enorme amargura. Él ha vivido con una enorme amargura. Y entonces fui entendiendo su vida y me di cuenta que algo debió haber ocurrido en su propia vida, que lo llevó por este camino. Y entonces se despertó en mí una enorme compasión. Lo entendí y lo perdoné. Y lo perdoné honestamente. A él no quise enviarle un correo. Mi perdón vino desde mí, pero lo más importante es que el perdón es realmente para nosotras y nosotros mismos, no es para la otra persona. Así fue como trascendí y transformé estas energías de rabia, de resentimiento, de trauma. Fue un proceso difícil, fue un proceso muy doloroso, pero que no me arrepiento de haber llevado porque hoy día me siento más libre, hoy día me siento en paz. Cargar resentimiento, cargar odio es algo muy pesado, es algo que afecta a nuestras vidas, es algo que no nos deja mirar hacia adelante, es algo que no nos da claridad, es algo que nos impide sentir el amor y la compasión de la que somos capaces. Esta historia la cuento hoy con esa intención de mostrarles cómo es que podemos transformar las energías de baja vibración en energías de amor y de compasión. Si se puede, si prestamos atención a las conductas de las personas, si prestamos atención a su pasado, si prestamos atención a sus vidas. En algún punto, entender lo que le ocurre a la otra persona, vamos a poder accionar ese momento de perdonar. Y de nuevo, el perdón es más para nosotros, es siempre para nosotros. No olvidemos eso. Espero que este video les sirva y a quien quieran compartírselo, adelante. Muchas gracias por escuchar.